Durante toda esta tarde, imagen en vivo de agencias internacionales. Los bomberos de París continúan tratando de apagar las llamas de este incendio que hemos visto consume la emblemática Catedral de Notre Dame. Por lejos, la catedral más visitada, la iglesia más visitada de Francia, con 13 millones de visitantes al año. No es seguro que se pueda salvar la Catedral de Notre Dame. Es lo que ha señalado el secretario de Estado de Interior de Francia, Paty, Laurent Núñez, tras este incendio que se inició a las 18:50 horas local y que no ha podido ser controlado por los organismos de emergencia. Sí, esto es aproximadamente 10 para la 1 de la tarde de nuestro país cuando comenzó este incendio. Al principio se pensó que tal vez se podía contener la emergencia, pero lamentablemente las llamas se fueron propagando muy rápidamente. Y uno de los momentos de mayor impacto para las personas que habían llegado hasta el perímetro más cercano de seguridad, hasta la catedral, fue cuando cae esta emblemática torre de aguja, cuando colapsa. Y también cuando la principal torre de la estructura cae a eso de cercano a las 8 de la noche, hora de Francia, poco más de una hora del inicio de las llamas. Había preocupación respecto a qué había pasado con los turistas que a lo mejor podían estar al interior de esta catedral, si es que había alguna persona herida. Según la información que se ha entregado hasta ahora por parte de la policía, no se han registrado personas lesionadas a raíz de este incendio. Era después del horario de visita. Sí, además se realizaron todos los procesos de evacuación con cierto tiempo, porque incluso hubo personas que se quedaron para tratar de rescatar algunas de las obras que están resguardadas en esta catedral, pero de todas maneras no se pudo rescatar tanto. Hay cosas que definitivamente probablemente quedaron totalmente destruidas. Se habla ahí de los vitrales, elementos que tienen que ver con la infraestructura de la catedral que probablemente ya resultaron totalmente dañadas. Tú hablabas de la evacuación, Paty. Recordemos que este es uno de los íconos de una de las ciudades que en temas de turismo, una de las más importantes a nivel mundial, como es París. Veíamos los números antes: 13 millones de visitas al año recibe la Catedral de Notre Dame hasta el día de hoy. Y obviamente uno imaginando la cantidad de personas que entraban al día a este inmueble, debían existir una serie de protocolos que permitían la evacuación, obviamente de acuerdo a las informaciones que han entregado las autoridades parisinas. Todo hace prever, señalar, apuntar a que el tema de la restauración a la que estaba sometida esta iglesia hace ya un tiempo sería quizás ahí las razones de las llamas que se iniciaron, tú lo decías, pasado la 1 de la tarde en nuestro país. Claro, estamos viendo ahí en uno de los costados de la pantalla lo que es la imagen en directo. Y una de las dudas que se había planteado más temprano era qué pasaba, por qué no se lanzaba agua, por ejemplo, desde las alturas. Decía pasar con un avión como el que pasó el supertanker, claro, sobre la Catedral de Notre Dame. Pero precisamente, o sea, más que el hecho de que sea el combate aéreo, lo que se ha estado señalando es que no es conveniente que caiga agua sobre esta estructura o en ciertas partes, porque podría provocar mayor daño. Daban ejemplos algunas otras catedrales o inmuebles que han pasado por algo parecido, y por lo tanto se decía que no era lo más adecuado. Dimensionemos un poco lo que ha ocurrido, conversándolo también con Dino Bossi, quien es académico de la Universidad Católica, magíster en Patrimonio. Dino, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Hola. Hagámonos una idea, Dino, un poquito. Hemos sido testigos durante toda esta tarde de las dimensiones de este incendio. De acuerdo a las informaciones que vienen desde París, ya 3/4 de la iglesia de Notre Dame estarían en las llamas. ¿Se puede reconstruir algo con este nivel de daño? Primero veamos qué pasa mañana. ¿Sí? Hoy día es de noche en París, las imágenes que recibimos son todavía nocturnas. Se puede reconstruir, pero evidentemente el edificio es un edificio con grandes daños. Eso es cosa de ver cualquiera de los videos que hemos visto hoy día. Pero probablemente se puede reconstruir. De lo que mencionaban ustedes, la gran duda que yo tengo hoy día y que las ganas de saber qué es lo que va a pasar mañana tiene que ver fundamentalmente con qué ha ocurrido con las estructuras de piedra del edificio. Lo que en las imágenes hasta ahora se ha visto fundamentalmente un incendio de la zona cubierta de las estructuras de madera. Esas estructuras de madera, bueno, y toda la techumbre, incluyendo esta torre que hemos visto, ¿cierto?, que se ha caído, que es como la imagen, aguja. Claro, Bien esta aguja es la imagen más espectacular y terrible, porque además se ve que se cae hacia la cubierta, cosa que es una lástima. Todas esas estructuras son estructuras del siglo XIX. Y de hecho podemos ver, hoy día yo buscando imágenes, encontré en internet, es relativamente fácil encontrar,
fotos del edificio sin los techos. O sea que se ven bastante parecidos a esta imagen que ustedes han estado repitiendo, este video donde se ve a contraluz con el incendio de atrás, bastante similar a eso. El problema, y tiene que ver con lo que mencionabas tú respecto del agua y qué sé yo, es cuánto los incendios pueden afectar las estructuras de las bóvedas y los arcos de piedra. Sí, ese es un tema interesante, porque yo lo que mencionaba era que una de las teorías que se planteaba que era preferible que no se lanzara agua, porque eso podía generar más daño en la piedra, y que era preferible dejar arder la madera y la pizarra de Notre Dame que rociar con agua, porque la piedra absorbe la humedad, aumenta el peso y podría desplomarse todo el conjunto. Probablemente. Probablemente. Por otro lado, con el incendio que hay, habría que ver cuánta agua logra llegar realmente a las piedras, porque es un calor muy, muy fuerte. Eso que dices tú es verdad. Hay que tener presente que bomberos de las grandes capitales, donde tenemos grandes monumentos de la humanidad como este, están sumamente preparados para tratar este tipo de incendios. Los bomberos de París son expertos en el asunto, son referentes mundiales en esta cuestión. Acostumbrados, me imagino, a pagar patrimonio, una ciudad que es exactamente, pero sobre todo tienen, y eso es una lección para nosotros, tienen protocolos de cómo actuar ante estos eventos. Claro, uno ve en redes sociales, oye, pero no se hace nada. Donald Trump pregunta por qué no es como apagar cualquier edificio. No es como apagar cualquier edificio, y además hay que tener presente que la maravilla de Notre Dame no vale la vida de una persona. Eso también es importante, y por lo tanto también hay protocolos de seguridad, tanto para quienes están combatiendo el incendio como aquellos que están encargados de salvar todo lo que se pueda. No me cabe duda que mientras esto ocurría en los techos había gente sacando obras de arte desde el interior. Sí. Era parte de lo que estaba ocurriendo. Algunas personas que quisieron tratar de rescatar lo que se podía en la medida en que el fuego no se fuera acercando, pero claro, implicaba un riesgo para todas esas personas. Sin duda. Estaba leyendo en algunos medios que la última información que se está entregando es que la estructura estaría resguardada, es decir, la estructura se habría salvado del incendio. Eso hay que esperar todavía a ver el día de mañana, pero es la información que se está entregando hasta esta hora. Sí, pensemos que este edificio está construido fundamentalmente en piedra, las estructuras son de piedra hasta las bóvedas. Para quienes no lo hayan visitado y hayan visto justamente tenemos imágenes, Dino, de las imágenes antes en Google Earth, tenemos imágenes de cómo era, para que tú nos expliques un poquito. Perfecto. Aquí está la imagen, tú nos expliques un poquito cómo era Notre Dame. No sé qué verlo hoy día, pero bueno, así es la vida. Vemos este edificio de partida, mencionar así casi como por contextualización, que es un edificio construido más o menos entre el siglo XII y XIV, en la parte gruesa, por así decirlo, pero que ha sufrido importantes modificaciones a lo largo de la historia y en particular el siglo XIX, como les decía. De hecho, no todas las piedras fueron puestas en ese periodo medieval. Los arbotantes, que son los elementos al costado, estas estructuras que están destinadas a sostener los muros, estas suertes de arcos que van por los costados, por ejemplo, fueron hechos por Viollet-le-Duc, el famoso arquitecto francés, durante el siglo XIX, por ahí por 1840 y tanto, 1850. Entonces, lo que estamos viendo es este edificio, que es un edificio gótico, digamos, construido en ese periodo de la historia, que comenzó a ser construido en un periodo anterior, que es lo que entendemos como el románico, por lo tanto un edificio bastante sólido para ser gótico. El edificio gótico normalmente es bastante liviano, y eso a mí me da algo de esperanza, que esto esté aguantando un poco más. Entonces, lo que les decía, esta imagen no es la ideal para verla, pero hagámonos la siguiente idea. Si ven los espectadores en la casa, tenemos este edificio de piedra con estas dos grandes torres y luego una cubierta. ¿Necesita que se abra un poquito la imagen? ¿Podemos pedirle de repente, si se pueden abrir un poquito justamente para que tengamos una mejor perspectiva de lo que trata de mostrarnos Dino? Eso, entonces, fíjense que se ve ese techo de tejuela, es de pizarra, eso significa que es de piedra, por lo tanto algo que concentra mucho calor. Bajo eso hay una estructura de madera, que es la que hemos visto en las otras fotos, que se va quemando, pero buena parte de lo que está abajo de eso es de piedra. Y la piedra evidentemente resiste mejor al fuego que la madera o que el acero, que son los que están en el entretecho. Por lo tanto, existe la posibilidad, ojalá que así sea, más o menos por lo que ustedes mencionan, parece que sería así, que la estructura fundamental del edificio, que es de piedra, se habría salvado. El interior del edificio es completamente en piedra, digamos, uno lo que ve desde abajo son bóvedas de piedra y no la estructura de madera. Por lo tanto, si esas estructuras se han salvado, la verdad es que buena parte de lo más difícil de recuperar del edificio podría haberse salvado. Otra cosa que se alcanza a ver aquí, si se acerca un poco la imagen, podemos ver en los costados del edificio unos ventanales largos, ¿cierto?, verticales. Y además en el extremo se ven lo que llamamos unos rosetones, que son unas suertes de ventanas redondas. Esos tienen vitrales. Ahí justo donde el mouse estaba posado en este momento se ve. Esos son unos magníficos vitrales. Y el vitral es vidrio.
y es un vidrio más encima tomado con plomo, y sabemos que el plomo es de los metales que se funden fácil, y el vidrio se funde relativamente fácil. ¿Eso ha sido lo primero que explotó? Ojalá que no. Pero más allá incluso de explotar, o sea, los efectos del calor sobre el vidrio, la posibilidad de que se esté derritiendo, la posibilidad de que se caigan algunas piezas, es súper importante. Y son vitrales hechos con técnicas súper antiguas por artistas y técnicos que vivieron hace, como digo, 600, 700 años. Sí, interesante eso que comenta de los vitrales, porque hoy día entrevistábamos a un chileno que estaba ahí muy cerca, observando todo lo que estaba ocurriendo, que estaba muy impactado por ver lo que ocurría con la Catedral de Notre Dame. Y él, que era guía turístico, así que muchas veces había ingresado, comentaba que lo que más le dolía era pensar qué era lo que estaba pasando con esos vitrales, porque según él era algo único en su, si el incendio, en su confección. Si el incendio calentó mucho las piedras o si el incendio entró al edificio, es muy probable que los vitrales tengan importantes daños. Esto habrá que verlo mañana. Esas imágenes no alcanzan, lamentablemente, a mostrar qué pasó, pero sí, ahí. ¿Tú recuerdas, Dino, algún episodio en que se haya visto un daño patrimonial de este nivel con una estructura? O sea, la Catedral de Notre Dame debe ser de los lugares icónicos, por lo menos de lo que uno habla, iglesia o catedrales en el mundo. Uno menciona 3 y siempre te van a mencionar Notre Dame, o sea, el Vaticano, esta y una que otra más. ¿Tú recuerdas algún otro incendio con este nivel de daño patrimonial? Tú nos contabas, o sea, vitrales que son de hace 6 siglos, o sea, algo que es patrimonialmente irrecuperable, uno puede decir. Mira, a ver, el edificio está en proceso de restauración. De hecho, una de las cosas que digamos, dentro de las fortunas que han ocurrido, se habían bajado unas esculturas. Eso yo lo había visto hace un par de días en internet, que habían bajado esculturas. Eso se salvaron. Es en el proceso de restauración. Las imágenes que están mostrando ustedes, ahí se ven los andamios. Esto es igual que las personas cuando vamos al doctor. Digamos, cuando nos hacen procedimientos de los momentos más peligrosos. Mira imagen desde el aire, Dino. Claro. Para que veas, es realmente impresionante. La imagen de la cadena argentina TN es realmente impresionante. Pero mira, respecto a tu pregunta, como te digo, estaba en proceso de restauración. Estaban recién partiendo con el desmonte de las esculturas y qué sé yo. No me consta porque no tengo ninguna información, pero es muy probable que el incendio esté asociado a ese proceso. Una soldadura o algún otro elemento que haya generado chispa y que incendió la techumbre de madera. Es lo más probable. Es lo más probable, cosa similar a casos que hemos tenido acá en Chile, qué sé yo. Lo que es sorprendente de este caso, evidentemente, es la relevancia que tú describías del monumento, pero también el que sea fortuito. Hace poco tuvimos el incendio del museo en Brasil, que también fue súper relevante. Acá en Chile, hace un par de años, se nos quemó la iglesia de San Francisco del Barón. En un segundo incendio, el primero también estuvo, o sea, ambos estuvieron asociados a procesos de restauración, aunque parece que el segundo no hubo responsabilidad de la obra, sino que el incendio podría haber venido de otro lado. Estas cosas ocurren. A mí, respecto específico a tu pregunta, me llama la atención respecto a la importancia del monumento, y lo otro es que sea fortuito. Porque claro, si tú me preguntas esto, vemos Alepo destruido, vemos una cantidad de lugares durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Voluntario. Claro, voluntario. Pero lo fortuito de este asunto, salvo casos como los terremotos, que es otra historia, es súper sorprendente y además muy impresionante. Y eso puede que tenga que ver con el hecho de que todos estos procesos de restauración se hacen igual manteniendo activo el inmueble en cuanto a las visitas. Me refiero porque tal vez si se hicieran estos procesos sin visitas de turistas, podrías tener sin electricidad, tomar otro tipo de resguardos. No creo que en este caso, porque en este caso es evidente por las imágenes que se ven que las obras eran exteriores al edificio y por lo tanto eso no interviene con la obra ni con las visitas de los turistas, ni de los feligreses y qué sé yo. Yo creo, en este caso específico yo creo que no. Además hay que pensar que es muy complejo para una ciudad que vive del turismo cortar la visita de los monumentos, pero también hay que pensar que para una comunidad al año, o sea. Sí, y no solo por las cuestiones turísticas, o sea, para una comunidad que vive y que mantiene vivo el patrimonio, es sumamente complejo cortarlo porque hay que restaurar, pero tú no puedes dejar de restaurar, por lo tanto siempre hay que buscar algún equilibrio. ¿Pero ya había presentado problemas la Catedral de Notre Dame? Lo digo porque revisando información anterior, desde el 2017, que ya se estaba planteando que había que restaurarla, incluso más que por incendio, por riesgo de derrumbe. Bueno, se había restaurado en los años 90, como te menciono, durante el siglo XX se hicieron varias restauraciones. Probablemente la más relevante es esta que ocurrió a mediados del siglo XIX y otras para atrás.
Mira, lo único que nosotros los arquitectos sabemos cuando construimos un edificio es que algún día va a ser un montón de arena. Eso es evidente. Es como cuando el día que nacemos sabemos que nos vamos a morir, es exactamente igual. Los procesos de restauración son procesos retardadores de fenómenos naturales evidentes. La arena de la playa es un montón de piedras molidas por el mar. Esto es lo mismo. Los edificios no son eternos. Y nuestra tarea como restauradores es esa, digamos, es detener unos procesos que son perfectamente naturales. Dino, yo te preguntaba al comienzo, a ver, en un escenario en que quizás seamos positivos, en que se pueda reconstruir, uno debiera esperar por lo menos que van a pasar varias generaciones que vamos a ver a Notre Dame, si es que se pudiera reconstruir sin todavía dimensionar la cantidad de daños, lleno de andamios como un poco la Sagrada Familia, que uno prácticamente la generación nuestra uno no la conoce sin andamios. O sea, vamos a pasar por lo menos pero muchos años a reconstruirse. Se puede demorar, no sé, 50, 60 años reconstruirse. Puede durar mucho. Vuelvo al punto inicial, veamos mañana qué es lo que pasó, qué tan importantes son los daños en las estructuras pétreas del edificio. Eso es fundamental para saber cuánto va a durar. Pero por otro lado, el edificio ha estado eternamente en restauración. Pero nunca quizás recibió el daño que recibió ahora. No, por favor, si no quiero minimizar esto. Lo que te estoy diciendo es que yo, por ejemplo, que tuve la fortuna de vivir en Francia, creo que nunca he visto Notre Dame sin ningún andamio. O sea, es un proceso continuo, terminas con una punta y empiezas con la otra. Esto va a ser más dramático, por supuesto. Es un edificio, como les decía, que es patrimonio... Mira la imagen en vivo, ahí atacando por varios lados ahora, los bomberos. Es un edificio que es patrimonio de la humanidad completa, no solo los parisinos. Por lo tanto, de seguro que aquí vamos a tener un montón de expertos, de gente del mundo entero que va a opinar, va a estar la UNESCO, van a estar los grandes arquitectos dedicados al tema, por lo tanto sí, va a durar un montón, pero, insisto, es parte, lamentablemente, es parte de los procesos naturales de este asunto. Sí, estaba revisando, claro, lo que se ha dicho hasta ahora, la última información es que se ha ido atenuando el fuego, se ha ido produciendo una suerte de enfriamiento también en los últimos minutos propios de que ya es de noche en Francia, y por eso es que los más optimistas dicen que podría haberse salvado parte importante de la estructura en la medida en que se mantenga así, que no vuelva a rebrotar el fuego con la misma intensidad de hace un rato. Es lo que vemos en el video que tienen ustedes en pantalla. Vemos además que están tirando agua, que eso habla de intentar extinguir, parece hacia la parte trasera, se ve algo más. Mira, incluso si es que algunas estructuras sufrieran daños importantes, pero los bloques de piedra que están no sufrieran tantos daños, probablemente se podrían utilizar en una reconstrucción. Y otra cosa importante, esto siempre se discute si se puede reconstruir o no las cosas, o si lo que vale es la piedra eterna y qué sé yo. Como les decía, hay buenas partes de las estructuras de piedra que datan del siglo XIX, por lo tanto no son, entre comillas, originales del edificio. Y lo otro es que Notre Dame de París debe ser uno de los edificios más documentados del mundo. O sea, cualquiera de los televidentes que se meta ahora a Google y busque un poquito, va a encontrar planos, modelos tridimensionales, levantamientos hechos por expertos a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, está ahí, está documentado, está en la memoria de todo el mundo, y además conociendo el modo en que los franceses trabajan este tipo de cosas respecto de otras culturas donde la reconstrucción pone un poquito más de dudas y qué sé yo. Aquí la documentación rica que tú dices va a ayudar un poco a que... Va a ayudar, y además por la cultura francesa yo podría apostar que esto viene con reconstrucción, que en otros lados sería discutible. En el caso francés yo creo que esto viene con reconstrucción. ¿Por qué es tan relevante esta catedral de Notre Dame? Lo digo porque uno revisa, están los líderes mundiales en general comentando, impactados, lo dramático, es decir, va más allá solamente del mundo católico. O sea, es un país laico, una ciudad laica como poca. Sin ninguna duda. ¿Por qué es relevante? Es relevante por un sinnúmero de razones. A mí se me viene a la cabeza ahora en este momento es que está ubicada en un terreno, por ejemplo, que es un terreno de carácter religioso muy anterior al propio edificio. Como les mencionaba yo, existió ahí un templo de Júpiter antes, hubo también seguramente antes, luego romano, luego hubo una primera iglesia católica o más de una, y finalmente en el siglo XII... ¿Esa ubicación tiene un sentido especial? Para los que conozcan París, la Ile de la Cité, que es donde está la catedral, es el centro mismo de París, es una pequeña isla en la mitad del Sena. En términos religiosos, para que haya varias religiones hayan quizás puesto... Eso suele ocurrir. Piensa que, no tengo idea, los que conozcan el Cusco, la catedral del Cusco está ubicada arriba del templo Inca, eso siempre ocurre. Entonces, ahí hay una primera cosa, hay una perpetuación de una conexión con, llamémoslo, con lo inmaterial, con la divinidad en ese lugar, primera cosa. Luego el edificio mismo, como les mencionaba, es un edificio
construido el grueso de él entre el siglo XII y el siglo XIV. O sea, es un edificio que está en los inicios de un movimiento o de un estilo arquitectónico muy relevante que es el gótico, y es uno de los primeros, por lo tanto, también tiene esa cosa media de modelo, digamos, que sirve de ejemplo a otros. Y luego, para París ha sido escenario fundamental de su historia, y pucha, París es París, po. O sea, yo me vine en taxi para acá, y el taxista me comentó él, porque algo estaban diciendo en la radio, y me decía que a él le dolía la destrucción de este edificio. Estamos hablando, a todo esto conversamos que él todavía no conocía París, que estaba juntando plata para París. No conoce París y a él le duele la destrucción del edificio. Así de relevante es, pero también eso explica por qué, por ejemplo, es patrimonio de la humanidad esa zona. Si a eso sumamos que Napoleón se autocoronó como emperador y mismo. Se coronó ahí. Si mencionamos que, como les decía, se discutió la posibilidad de demoler el edificio en el siglo XIX, que Víctor Hugo organizó toda una campaña, escribió un libro, y que se recuperó en el momento en que aparece una nueva visión del tratamiento del patrimonio, que está encarnado justamente en uno de los arquitectos que hizo la restauración, que es Viollet-le-Duc, etcétera. En la Segunda Guerra Mundial la perdonaron. Digamos, entonces no es solo una postal, es una memoria que va mucho más allá de la propia ciudad. Hasta a nivel de la Torre Eiffel, del Louvre, de lugares que en Francia son... Y no solo en Francia, París. De las pirámides de Egipto, o sea, para que la gente dimensione un poco en su casa... Sí. Lo que se está quemando, nos está quemando cualquier iglesia, es un ícono de la ciudad, del mundo católico, del mundo patrimonial que tú incluso el mundo republicano, si piensas que se coronó, bueno, como emperador hay una discusión de si es republicano o no, pero digamos que este hombre, digamos que era como la encarnación del espíritu de la Revolución Francesa, que después se desvió un poquito, se hace coronar emperador ahí, no por nada. Sí, está revisando la última información, ya se descarta que haya personas fallecidas o heridas, salvo un bombero, que sería el que está en estado grave, el que está más complicado, pero... Nosotros comentamos, Pati, lo que decíamos, a ver, una iglesia que es la que tiene mayor cantidad de visitantes en Francia, 13 millones al año. Uno se imagina que tiene protocolos súper profesionales para este tipo de episodios. O sea, difícilmente, o sea, uno no le extraña al final de que no hayan heridos, no hayan personas que hayan estado dentro de la iglesia, sino que uno se imagina que aquí los protocolos funcionaron como en una iglesia que tiene la cantidad de visitantes que tiene. Sin duda. Lo que no quita que, de seguro, van a haber investigaciones de qué es lo que pasó para que no ocurra de nuevo. Afortunadamente, dentro de todo el drama, estas cosas sirven para que todos vayamos aprendiendo de cuáles son esos protocolos, de cómo deben hacer. Esto puede ser una simple chispa, puede ser cualquier cosa dentro de un proceso de construcción. Cualquier cosa. Por ejemplo, tú que conoces bien estos procesos de reconstrucción, ¿se utiliza mucho material que pueda llevar a este tipo de episodios, de incendios? Por supuesto. Por de pronto, soldadura, ¿ya? Que es fuego en obra. ¿Inflamable, por ejemplo? Obviamente no hay nadie fumando, nada de eso. Allá, pero, o sea... Y menos allá. Y acá tampoco, hemos aprendido bastante. Pero hay soldadura, no sería raro que se estén usando solventes para la limpieza de las piedras o para sacar barnices de las maderas del entretecho, qué sé yo. Por eso les decía que es como el momento en que uno de nosotros entra a hacerse un procedimiento, por mucho que no esté muy enfermo, un procedimiento en pabellón, por así decirlo, es de los momentos peligrosos de nuestra vida. Lo mismo para la vida de un edificio. Además, pensemos que esto ocurre en las cubiertas de maderas que tienen casi 100 años, no, son 200 años, perdón, casi 200 años, por lo tanto sumamente secas. ¿Qué tipo de maderas son? De lo que he leído, de roble. De hecho se hablaba de el bosque de Notre Dame, porque cada viga sería un tronco completo de roble. Entonces imagínate, está todo listo para armar un buen incendio. Pese a eso, ¿este es el primer incendio que afecta a la catedral? A mí no me consta que no haya habido uno. Obviamente calenté la materia antes de venir para acá. No, pero te lo digo porque pero fíjate que no hay un registro de un gran incendio. Probablemente han habido incendios menores, pero no hay un registro de un gran incendio. De hecho, me parecía por ahí algo de información, lo que mencionaba antes, de peligro de derrumbe, pero no información sobre un gran incendio. Intentos de incendio en la comuna también leí yo, pensemos que la Revolución Francesa fue directamente atacar el poder de la Iglesia y de la monarquía, por lo tanto se atacó, de hecho se destruyó bastante de Notre Dame en esa época, pero afortunadamente no con incendios. Hay otros episodios que uno se va revisando la historia de esta catedral. Por ejemplo, en 1909 fue beatificada Juana de Arco, en 1980 Juan Pablo II también celebró misa, una visita a Francia. O sea, uno va revisando episodios, Dino, y es un centro de París dentro de los centros, más allá del turismo, cultural, religioso,
de donde uno lo mire, la catedral realmente era uno de los íconos. Tal cual. Piensa cuánta película uno ha visto que se ve de fondo esta iglesia. Y los que hemos tenido la suerte de alguna vez visitar París, creo que todos tenemos una foto al frente. Mencionaba yo a la pasada, no recuerdo el nombre de esta película de Disney, es el Quasimodo. El Jorobado de Notre Dame. El Jorobado de Notre Dame. Es ahí. O sea, para que el personaje funciona dentro. Para que nos ubiquemos de dónde ocurre exactamente en ese edificio. Las gárgolas junto a las que se para y qué sé yo, son ahí. Es un icono gótico también, dentro de la arquitectura gótica que aquí se encuentra harto en el centro de Santiago. Neogótica más bien. Nosotros acá neogótico, allá gótico. Porque ellos lo hicieron en la Edad Media, nosotros lo hicimos en el siglo XIX y XX. A nuestro estilo. Dentro de lo que se puede. Ahora, ¿qué obras o qué tesoros podían existir dentro de la catedral? Estaba revisando quienes recuerdan pinturas, escritos, joyas, la corona de espinas, si nos vamos a lo que tiene que ver con la tradición cristiana, supuestamente uno de los clavos que se habrían utilizado ahí para la crucifixión de Cristo. Sí. ¿Qué es lo que se...? Las iglesias católicas en general, sobre todo las muy antiguas, guardan lo que se llaman reliquias. Reliquias religiosas. Y las reliquias religiosas son elementos físicos, materiales, que recuerdan fundamentalmente a santos. Tú mismo has mencionado, hay un par de cosas. Lo otro es que la catedral, yo les mencionaba antes, tiene algunos de los vitrales más notables que se han hecho en la historia. Tiene muy notables decoraciones escultóricas y además hay una cantidad de pinturas que algunas vez se hicieron para la catedral que se habían retirado y según leí habían vuelto varias. Afortunadamente esas están al interior, lo más probable es que sean las menos dañadas. No, aquí claramente lo que se ve más atacado es la arquitectura propiamente tal del edificio, salvo los daños que pueda haber hecho el agua en el interior. Justo, Dino, para que volvamos en ese punto, llevamos un buen rato conversando, me imagino que mucha gente se va incorporando a la transmisión de Canal 24 Horas, estamos entrando un poquito al detalle de este devastador incendio que ha sufrido quizás la principal catedral dentro de París, en Francia. El efecto del agua, para que volvamos con esa idea, el efecto del agua en un incendio como este no es llegar y atacar cualquier edificio, aquí hay que tener sumo cuidado en el daño patrimonial y lo que tú nos contabas antes también, reiterarlo, en el sentido que los bomberos en Francia saben de esto. Sí. Mira, más ampliamente, el agua es uno de los mayores enemigos que tienen los edificios. Eso es algo que a mis estudiantes de la Universidad Católica yo se los digo todo el tiempo. A nosotros los edificios se nos caen por los terremotos, no, el terremoto es el que lo empuja. Normalmente los edificios ya están dañados al momento de llegar el terremoto y la mayoría de las veces vemos que están en relación a que se llueven los techos y qué sé yo. Entonces, pasando en concreto a este edificio, afortunadamente es un edificio de piedra, eso significa que en situaciones normales, no sumadas al incendio, en situaciones normales el agua genera estragos, pero genera estragos a un ritmo relativamente pausado respecto de lo que puede ser, para qué decir, un edificio de madera o de adobe, y en menor medida un edificio de ladrillos, de albañilería. La piedra resiste un poco más. Pero la piedra, y en particular la piedra con la que se construye en esta zona de Francia, es una piedra sumamente porosa. Por lo tanto, es una piedra a la que el agua le entra relativamente fácil. Y podemos imaginar fenómenos en que el agua se haya infiltrado tanto dentro de las piedras como en las juntas, donde está el mortero es el cemento, para que me entiendan, en la casa, que une las piedras entre ellos. Podemos imaginar que si el agua entra y tú calientas esto, el agua se transforma en vapor y ataca desde el interior de la piedra al... algunos segundos porque vamos a ir a escuchar ahí las palabras de Emmanuel Macron. Avant toute chose, avoir une pensée et des remerciements pour les sapeurs-pompiers de Paris. Está remarcando el trabajo de los bomberos, la gratitud eterna para con el trabajo de los bomberos que se han jugado la vida para tratar de terminar con el fuego. Ahora sí, nuestra compañera Silvana Stabieli hace la traducción. Et beaucoup de détermination de la part de leur chef. Et je veux ici decirles de la nation tout entière. El sentimiento de toda la nación. Grâce à leur engagement, à l'engagement durante estas horas, gracias al compromiso de la mairie de Paris, de la alcaldía de París, le pire a été évité. Lo peor ya fue evitado. La bataille n'est pas encore totalement gagnée. Pero la batalla todavía no está ganada. Les prochaines heures Las próximas horas
van a ser muy difíciles. Grâce à leur courage, Gracias al coraje, Assad et les deux tours principales ne se sont pas effondrées. la fachada y la torre principal no fueron destruidas. Avant tout, une pensée pour les catholiques. Les catholiques Los et católicos partout à travers le monde. en todo el mundo, Et en cette semaine sainte, en esta Semana Santa, je sais ce qu'ils ressentent. sé lo que sienten. Je veux aussi avoir une pensée pour toutes les Parisiennes et les Parisiens. También quiero un pensamiento para los parisinos y las parisinas. C'est leur cathédrale et plus encore. Es la catedral de Madame la maire ustedes de Paris était avec nous toutes ces heures. y la alcaldía de París estuvo todas estas horas con nosotras durante las Celle llamas. des habitants de la ville. Et je veux aussi avoir une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes. También quiero un pensamiento para todos nuestros C'est compatriotas. notre histoire. Notre-Dame de París es nuestra historia, Le lieu où nous avons vécu el lugar un moment. donde Nos épidémies, nos guerres, vivimos nos nuestras libérations. guerras, nuestras liberaciones. C'est Es el epicentro de notre vie. de nuestra vida. C'est l'étalon d'où partent les distances. Es el lugar desde donde parten todas las distancias. C'est tant de livres, de peintures. Aquí están libros, Une pinturas. cathédrale qui est celle de toutes les Françaises et de tous les Français, même Es la catedral ceux de qui n'y sont todos jamais venus. los franceses y las francesas, hasta de aquellos que nunca estuvieron aquí. C'est la nôtre. Esta catedral es la nuestra. Alors elle brûle. Elle brûle et je sais Ahora se está quemando. cette tristesse, Y yo sé de esta ce tremblement tristeza, intérieur ressenti par tant de nos concitoyens. este temblor interior que sienten todos nuestros ciudadanos. Aussi avoir un mot d'espérance. También quiero darles una palabra de esperanza. Cette espérance, Esta c'est la esperanza fierté que nous devons avoir. es el orgullo que debemos tener. Fierté de tous ceux qui se sont battus El orgullo de todos los que combatieron para que no pase ces lo soldats peor. du feu. Fierté parce que cette cathédrale, Orgullo plus porque de esta 800 ans, catedral nous avons su tiene más de 800 años et à travers les siècles la faire Y a- grandir. y a et través de l'améliorer. los ciclos, de los Alors, je vous le siglos, dis très solennellement ce soir, les digo Cette honestamente catedral, esta nous la noche, tous ensemble. todos juntos, Et c'est sans doute une part du destin français. esto sin duda es una parte del destino de los Le projet que franceses nous aurons pour les années à venir. Mais y je del m'y proyecto engage. que tendremos para los Demain. próximos años. Une souscription nationale sera lancée. Et Mañana bien au-delà de nos frontières, anunciaremos una suscripción nacional. aux plus grands talents. Vamos a llamar a los más Ils sont grandes nombreux qui talentos viendront y contribuer. que van a venir a contribuir Et nous rebâtirons. y la vamos a volver a construir. Notre-Dame. Vamos a volver a construir Notre Dame, Parce que c'est ce que les Français attendent. porque es lo que los franceses C'est ce que esperan, notre histoire mérite. porque es lo que nuestra historia merece, Parce que c'est notre destin profond. porque es nuestro destino Je vous profundo. remercie. Les doy las gracias. Bien, ahí parte entonces de Tremendo las declaraciones testimonio. de Emmanuel Macron, quien, recordemos, el día de hoy a las 8 de la noche, ahí, hora de Francia, iba a entregar un discurso. Había mucha expectativa respecto a lo que iba a decir, porque tenía que ver con la situación, la crisis social, la crisis política que está enfrentando Emmanuel Macron. Todo eso quedó en pausa a raíz de la emergencia por este incendio en la Catedral de Notre Dame. Y bueno, parte de lo que antes ya mencionábamos, esto de que se va a llamar a los principales expertos en este tipo de materias para abordar lo que es la reconstrucción o el camino que se viene hacia adelante con la catedral. Sí, pero yo relevaría una cosa de lo que dice el presidente Macron, o sea, varias cosas, pero una importante respecto de eso es cuando dice que se va a llamar, lo que él dijo fue que se va a llamar una colecta nacional. Decíamos antes que el patrimonio es propiedad de todos. Mencionamos que incluso acá en Chile y en otros lados del mundo podemos estar afectados por esta cuestión. Eso es súper relevante, más allá que se junte o no se junte plata con la encuesta, con la cargo todo colecta. del tema. Es un problema de todos. Y yo agregaría a lo que dice el presidente Macron, que como buen francés, evidentemente el presidente de los franceses lo ve desde una perspectiva de francés, yo agregaría que sin duda, no me cabe duda que van a haber esfuerzos mundiales en torno a este asunto, como lo hay respecto de otros patrimonios que consideramos patrimonio de la humanidad. Y eso es sumamente relevante, porque eso no solo va a facilitar la recuperación de este patrimonio, sino que también hace que entendamos el por qué nos sentimos obligados a hacerlo, por qué gastamos recursos y qué sé yo.
Pensemos que una intervención de este tipo sin duda va a generar más conocimiento del que hay hoy día. Mencionábamos antes la posibilidad de mejorar los procedimientos para prevención y para extinción de los incendios durante un evento de este tipo, pero también todos los procesos restaurativos y qué sé yo. O sea, al mismo tiempo, a uno que trabaja en el asunto dice, ya, ojalá pueda visitar la obra, digamos. O sea, sí. Es terrible, pero así vamos aprendiendo. Se aprende, claro. Solo hay mencionar que esto de recaudar fondos no es algo tan anormal, parece, en Francia, porque de hecho en el 2017, cuando se inició este proceso de restauración, ahí también tuvo que ver con una campaña para recaudar fondos para poder restaurar, en ese caso, por peligro de derrumbe y algunas grietas importantes que se presentaban en la estructura. Yo tengo la fortuna de haberme reunido con gente que está encargada de la restauración de la Catedral de Chartres, a las afueras de París, que tienen todo un sistema de recolección de fondos, y me contaban lo maravilloso que es que no son solo franceses los que dan plata, están recibiendo naciones del mundo entero. Esto va a ser exactamente igual, sin duda. Dino Bossi, académico de la Católica, magíster en patrimonio, te agradecemos esta conversación aquí en Canal 24 Horas sobre un episodio tan lamentable, pero a la vez tú nos entregaste tantas luces sobre la importancia de lo que estamos perdiendo y que podemos construir todavía. Muchas gracias, Dino. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a la primera pausa aquí en Noticias 24, Canal 24 Horas, volvemos en segundos, seguimos revisando imágenes del incendio en Notre Dame.